Buenas noches. Mi nombre es Sebastián Arcos, soy el director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de FAYU. Bienvenidos esta noche a una presentación sobre las brigadas médicas cubanas en México. Tenemos dos panelistas hoy que nos van a hablar primero, en términos generales, de qué cosas son las brigadas médicas cubanas. Y el segundo panelista va a concentrarse específicamente en esta experiencia en México. Voy a presentarles a los panelistas. Ellos van a hablar durante 15 o 20 minutos cada uno y después entonces pasamos a preguntas y respuestas al final. La primera panelista es María Berlao. Es cofundadora y directora ejecutiva del proyecto de sociedad libre que se conoce también como Cuba Archives, el archivo cubano, que es un think tank que defiende los derechos humanos a través de la información objetiva y real de lo que sucede en Cuba. En el 2009 comenzó a documentar y a escribir sobre el tema del trabajo semiesclavo, el trabajo forzado y la exportación de esta mano de obra forzada por parte del régimen cubano, que no es exclusiva a las brigadas médicas, hay más que esto. Por su trabajo específicamente en este tema recibió el premio Trafficking in Persons, Hero, en el año 2024 del Departamento de Estado de los Estados Unidos. María tiene una licenciatura en Foreign Service, Servicio Exterior, de la Universidad de Georgetown, y una maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. El segundo panelista es el doctor Octavio Gutiérrez Dantes. Gómez. ¿Dónde está Gutiérrez? No sé. Gómez Dantes, que es doctor médico, no simplemente PhD académico, es médico. Egresado de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y maestro en Políticas de Salud por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard. Es actualmente investigador en ciencias médicas en el CISS del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Entre el 2002 y el 2006 fue director general de evaluación del desempeño de la Secretaría de Salud de México. Sus áreas principales de docencia e investigación son las políticas de salud y de salud global. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas y de divulgación y es autor de 11 libros y 38 capítulos de otros libros. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3. Y ahora les dejo el terreno. María, empieza tú. Muchas gracias. Puedo usar esto. A ver. Bueno, si no me escuchan, tengo que usar el aparatito, así que me avisan. El proyecto Cuba Salud enfoca la proyección internacional de Cuba e investiga la trata de personas o el trabajo forzoso de los trabajadores médicos cubanos. Ahí los tienen. Hay muchísima propaganda en torno a los médicos cubanos. Ustedes a lo mejor están muy familiarizados con eso. Vamos a hablar sobre eso en un rato, ¿no? Pero el negocio de las misiones médicas cubanas es más que un negocio con valor económico. Las brigadas médicas cubanas le traen a Cuba ingresos, comercio, condonación de deudas, inversión, propaganda, legitimidad, credibilidad a nivel internacional, influencia política y avances estratégicos en países aliados. Impulsan agendas compartidas con países como México. Recopilan también información del país, infiltran espías y reclutan agentes. Es un esquema brillante que desarrolló Fidel Castro casi inmediatamente después de llegar
al poder en el año 59 en Cuba. Yo preparé esto muy rápido, no voy a pasar por toda la información, es mucha información. En el proyecto archivocuba.org, en inglés cubaarchive.org, hay muchas publicaciones. Y si van a informes y publicaciones, tanto en inglés como español, hay muchísima información muy detallada. Y también hay por país, hay informes por país, porque Cuba tiene brigadas médicas y trabajadores de exportación en decenas de países. Vamos a pasar por eso. Entonces, yo brevemente solo quiero decirles que esto surge de una idea de Fidel Castro de usar la ayuda humanitaria como propaganda en el año 60 para un terremoto en Chile. Luego, en el año 63, en mayo del 63, ya Cuba había estado con Argelia en la guerra de independencia de Francia, que Argelia gana. Cuba manda una brigada militar, incluye médicos, y eso es lo que oficialmente se considera el comienzo de la colaboración médica cubana. Luego se usan incursiones militares, principalmente en África, la expanden, pero en la década de los 80 empieza a expandirse, especialmente en Nicaragua, pero también en los 90 en Haití, Guatemala, Honduras y demás, y esto empieza a crecer, pero un hito muy importante es que en el 2003, a raíz de los acuerdos de colaboración con Venezuela, comienzan a llegar de un día para otro decenas de miles de colaboradores cubanos, principalmente médicos, pero también en el área deportiva, cultural, educativo. Es muy difícil, hay un trabajo, mi primer trabajo fue sobre la brigada de Venezuela en el año 2010, que fue cuando me di cuenta al entrevistar muchos de estos médicos que habían estado en distintos lugares, pero especialmente en Venezuela, que era trata de personas, porque yo había estudiado Derecho Internacional. Y me tiré a la piscina con eso, ¿no? Porque en aquel momento no se hablaba de eso. Pero yo busqué los acuerdos y dije, esto es trata, es una forma de esclavitud moderna. Con el tiempo se ha podido comprobar, porque son miles de médicos que han estado trabajando en misiones en distintos continentes por 6 décadas, que tienen las mismas historias, el mismo patrón de explotación, ¿no? El inicio de la brigada en Venezuela fue clave, porque Fidel Castro convence a Hugo Chávez de financiar esto, porque principalmente esto también es un instrumento de subsidio a una economía parásita, improductiva como la cubana, por parte de sus socios que necesitan a Cuba para mover sus agendas políticas y geoestratégicas. Entonces, al principio, los colaboradores cubanos, Venezuela pagaba mucho por colaborador. Se dice en aquel momento 5,000 por cabeza, pero eran decenas de miles. Hay una discrepancia en los números, pero aproximadamente 20,000 era mucho dinero. Hoy día los colaboradores cubanos hay que prácticamente obligarlos. Queda una misión, oficialmente dice Cuba, de 14,000, pero están pagando muy poco por persona. Y a los médicos le pagan $3, una cosa así, es una cosa tremenda. Pero en ese momento se usa mucho el dinero de Chávez, el dinero de Petrocaribe para expandirse especialmente al Caribe inglesa, y luego viene el COVID, o sea que hay un crecimiento de esta práctica, abarcar más países. Antes Cuba principalmente mandaba brigadas de emergencia, pero comenzó a establecerse, a fincarse, y ya era tanto el dinero que estaba entrando, que fue lo que me llevó a mí a enfocarme en este tema. En el 2005 se convirtió en la primera fuente de ingresos de Cuba, oficial, ¿no? Cuba no reporta las actividades ilegales ni tampoco reporta las remesas, pero oficialmente en las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, ahí es que aparece como primer fuente de ingresos. Hoy día los ingresos por servicios de exportación médico superan el turismo más de 3 veces. Es parte de un negocio mayor, los trabajadores de la salud. Cuba tuvo en su momento en el internet, ya lo sacaron, pero yo tengo los screenshots de cómo Cuba se promociona. Ahora es más bien en ferias, etcétera, pero Cuba promociona sus servicios de exportación que son basados en la explotación de los trabajadores, donde Cuba se queda con una parte importante, la mayor, de trabajadores médicos, profesores, deportistas, arquitectos, de todo. Perdonen que aquí veo un typo, pero hice esto muy rápido hoy, traduciéndolo del inglés, así que hay que corregirlo. Entonces pasaron de ser internacionalistas proletarios, como Cuba lo manifestaba entre sus aliados, a
colaboradores. Ahora aparece en toda la promoción porque en el 2010 Cuba reconoce que efectivamente recibía pago por la exportación de servicios de sus trabajadores, cuando eso fue un secreto de Estado hasta entonces, pero ya había crecido tanto que era imposible de ocultar. Por lo general son contratos de 2 a 3 años con gobiernos y empresas. No hay mucho tiempo de entrar en los detalles, pero los datos oficiales que yo estoy citando en esta presentación son los de Cuba. Ahí ustedes van a ver cómo en estas cifras crece con las décadas el número de misiones, ¿no? Hoy día, este es un estimado que se hace un rastreo prácticamente diario, porque Cuba no publica estas estadísticas. Cuba en su momento, cuando eran muchos menos, publicó el número de trabajadores por país, pero eso, la última publicación que yo vi fue hace muchos años. Cuando esto se convierte en un negocio y empieza a hablarse de que es explotación, ellos retiran la información y esta información hay que socavarla de las fuentes de medios de prensa de los países receptores, algunos países que tienen leyes de transparencia y cosas que se han filtrado en la misma prensa cubana. Salen, entonces ahí se hace un recogido de más o menos que se hagan una idea de cuántos trabajadores hay por país y coincide bastante con la última estadística que está dando Cuba de que son hoy día aproximadamente 24.000 trabajadores de la salud cubana en 56 países. El problema es que con las estadísticas de Cuba hay que tener mucho cuidado. Ahí yo tengo páginas de datos cuando la misma entidad y el mismo ministro dice cosas distintas en el mismo mes o en cuestión de 2 semanas. Es muy difícil poder establecer dónde está la realidad con las estadísticas. Si alguno de ustedes ha trabajado en otros campos, van a ver que es igual. No se puede, pero es lo único que podemos utilizar. Entonces, en los trabajos que ustedes van a ver online, hay un rastreo por año para que se pueda ver que en realidad no son confiables, que uno se puede hacer ideas más o menos. Yo creo que el número 24.000 es bastante efectivo hoy día, pero lo que no se sabe es cuántos son médicos, porque en muchos países lo que más hay son enfermeros o técnicos. En las Bahamas, por ejemplo, que hay una misión cubana, ahora me acaba de llegar un testimonio de una persona que acaba de estar y que era camillero. Están pagándole a un cubano para hacer un trabajo en las Bahamas, él aparece como ingeniero biomédico y lo que hacía era mover camas. Entonces le están pagando un platal de dinero y le llaman eso. Entonces es muy difícil establecer dónde está la realidad aquí. Esa es la tabla de cuando la pandemia del COVID, que para Cuba fue una oportunidad tremenda. Yo creo que es el único país, el único gobierno que ganó dinero en el COVID, fue el cubano, que mandaron, oficialmente dicen que fueron 57 brigadas a 40 países. Hay otro ministro que dijo 52 a 58 brigadas a 42 países, una cosa así. Es difícil establecer, pero por ahí van los números, ¿no? Con el COVID llegaron 86. ¿Cuáles son los socios de Cuba? Pues la parte cubana, a partir del año 2011, es la comercializadora de servicios médicos cubanos. Ahí es que vino el destape, cuando ellos reconocieron que reciben dinero, se crea esta entidad afiliada, totalmente de propiedad del Estado cubano, y así aparecen los contratos con los países, ¿no? En el caso de Angola ya había una relación mucho anterior y es con la antillana de exportación que se llama Antex, que debe ser, digamos, una prebenda de los militares, un especial, no sabemos, porque en Cuba nada de esto es público, todo esto es secreto de Estado. En algunos países todavía los contratos se hacen con el Ministerio de Salud de Cuba y lo hacen gobiernos, generalmente el Ministerio de Salud de un país, ¿no? Y en algunos casos, y en muchos casos a través del tiempo, hay una triangulación con organizaciones internacionales. El más conocido es el caso de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, con Brasil, con la Brigada de Brasil, que fue gigantesca en el año del 2013 al 2018, y llegó a tener 14.000 integrantes en su momento clave, ¿no? También entonces entran, en ese caso lo financió el gobierno de Brasil 100% y la OPS recibió una comisión, que por eso hay un caso en corte que pudo llevarse
porque actuó como un comercio, como una empresa, la OPS, que si no tendría jurisdicción porque están inmunes, no hay jurisdicción sobre las organizaciones internacionales. Pero en muchos otros casos que Cuba se las da de humanitario y altruista, han pagado Francia, Noruega, Alemania. Yo tengo una lista de qué brigada ha pagado qué país. Por ejemplo, la brigada de Cuba en Haití, que hay un trabajo del 2011 enfocado en la brigada de Cuba en Haití, es un gran negocio para Cuba. Ellos han bajado el nivel de profesionalidad de la gente que mandan, porque tienen que mandar los especialistas a los países que pagan más. Pero yo he hablado con médicos que iban a una zona remota en Haití, donde no había electricidad, no había agua. Nunca habían visto ni un enfermero y la cuenta la pagaban países como Francia y demás. Haití, la última vez que yo chequeé, no pagaba la cuenta, pero Cuba recibe mucho dinero de distintos países por esa brigada. En algunos casos son empresas privadas para músicos, marineros. Esto es las navieras del mundo. Esto es un negocio muy grande de Cuba de muchos años y en los últimos años han estado ellos moviendo el negocio de la salud a clínicas privadas. Pero hay muy poca información sobre eso. Yo llevo esta sospecha y lo he estado publicando por varios años de que hay clínicas privadas donde están llevando a los trabajadores cubanos, especialmente médicos, a operar bajo el mismo esquema de explotación, pero no en la cuestión tradicional. Cuando es un contrato bilateral gobierno a gobierno, el médico cubano da servicios gratuitos a la población en áreas marginadas, remotas, pobres y demás. Aquí no, aquí es un negocio de frentón y las únicas dos que yo tengo comprobación que existen son en Angola y el Congo-Brazzaville, porque he entrevistado gente que ha estado ahí, ¿no? Yo me sospecho que hay en muchos otros países como Serbia, Perú, Colombia, etcétera, pero no hay tiempo para entrar en eso. Quiero que vean esta tabla porque esto es muy importante. En verde, esto es publicado por Cuba. Cuba en el 2018 empezó a publicar las estadísticas. Hasta ese entonces yo tenía que usar una tabla donde la exportación de servicios, no sé si hay algún estudiante de economía aquí, pero bueno, el turismo es una exportación de servicios. La exportación de servicios es un cálculo estadístico, económico difícil de hacer. Había que tomar toda la suma de la exportación de servicios y sacarle hasta dónde podía ser las brigadas médicas cubanas. Cuba en el 2018 empezó a publicar el detalle. Y entonces, servicios de salud humana y atención social, ahí es que están las brigadas médicas, que yo supongo que es un muy alto % del total. Pero si ustedes ven ahí, esto está en pesos cubanos, pero es en dólares, equivalente al dólar, porque Cuba cobra esos servicios en moneda dura, ¿no? Y entonces, del 2018 eran casi 6.4 mil millones y ha bajado casi 2.000 millones, según reportan ellos. Eso es notable. Y yo creo que es porque en Venezuela están pagando mucho menos por cabeza, ¿no? Y bajo la brigada de Brasil, llegó a tener, según mis cálculos, a rendirle a Cuba como $400 millones al año. Y México no está llegando ni a eso, ¿no? Que México ha suplido eso. Son médicos que Cuba promueve como médicos de todo terreno, que no tienen derechos, que tienen que ir a donde los ordenan ir, a zonas remotas, peligrosas, ni hablar los cuentos que yo he oído de estos médicos, lo que han pasado en países donde realmente están en una situación muy, muy precaria. No, hay unos como en Qatar, en Arabia Saudita, en Sudáfrica, que los tratan muy bien y esas misiones son las más apetecidas y hay todo un esquema de corrupción para tenerlas, pero los de Venezuela en especial y en áreas de África es una situación, las historias que me han hecho que son tremendas. Y quiero hacer un alto, ¿no? Esta es una operación muy académica aquí hoy. Estamos hablando de estadísticas y cosas, pero se trata de seres humanos. Y es por eso que yo hago este trabajo y mi organización hace este trabajo, porque es increíble que esto esté pasando en este mundo moderno. Y para eso es importante escuchar los testimonios de los médicos, que no es tan fácil conseguirlo porque muchos tienen miedo aún después que han desertado de sus misiones o han logrado emigrar porque tienen sus familias cautivas en Cuba, porque quieren volver y se les prohíbe. Hay una serie de leyes que lo prohíben, todo eso está en nuestras publicaciones, ¿no? Los acuerdos bilaterales y los de
con empresas privadas todavía más son secretos, y lo dice el acuerdo, porque yo he podido acceder a varios acuerdos porque ha habido cambios de gobierno, leyes de transparencia, y son básicamente lo mismo, ¿no? Son acuerdos secretos, no se le permite a los cubanos residir en el país o trabajar fuera del esquema de explotación, fuera del contrato, ¿no? Y Cuba se queda, por lo general, con 90 a 97% de los salarios. Yo tengo montones de ejemplos donde les puedo decir que el esquema cambia según el país. El patrón es cuánto puede pagar el cliente o cuánto puede pagar el que va a financiar al cliente. Eso es lo que yo puedo identificar. O cuánto me interesa a mí. 5 minutos. Yo creo que estamos bien. ¿Cuánto me interesa a mí este negocio? Porque en Venezuela están recibiendo mucho menos que antes, pero hay una alianza estratégica muy importante, por lo tanto los cubanos están ahí, ¿no? Otra parte del negocio integrada a esto son que la enseñanza en medicina que Cuba ha desarrollado, especialmente en países de África, ayudó a crear escuelas de medicina, y en el noviembre de 1998 Fidel Castro inauguró con bombos y platillos la escuela que se llama ELAM, Escuela Medicina Latinoamericana de Medicina, donde hay miles de graduados, especialmente de África, Centroamérica, escogen a los estudiantes de áreas marginadas, pobres, con ciertos sentimientos progresistas, vamos a decir, y en Cuba, dicho por mismo Fidel Castro, reclutan a parte de ellos para que luego sean agentes de la dictadura, y eso explica por qué en muchos países vemos que no tiene ninguna racionalidad económica traer a los médicos cubanos, porque el país está pagando 5 veces más, y ahí tengo ejemplos con números porque se han sacado los contratos, ¿no? 5 veces más de lo que podrían recibir los médicos locales, que en muchos casos están desempleados. Aquí yo tengo el ejemplo de Kenia en esto. No, en Qatar sí necesitan médicos porque hay muchos trabajadores extranjeros, etcétera, hay una falta de médicos, y ahí eso es una brigada muy preciada porque hay como 1.300 cubanos en Qatar, y Qatar paga mucho por esos cubanos, y yo he entrevistado gente que ha estado ahí, a los cubanos les pagan $1.000 al mes. Que imagínense un médico en cualquier parte de Estados Unidos decirle que le van a pagar $1.000 al mes, es un insulto. Para los cubanos eso es hacerse rico, ¿no? Porque pueden entonces guardar parte de ese dinero, arreglar el techo en su casa en Cuba que se está cayendo, etcétera. Una cosa que yo no puse en esta presentación, que sí creo que es muy importante que entiendan: el salario médico en Cuba hoy día es 5.810 pesos cubanos para un especialista grado 2. Ese es el cubano mejor formado, el que más gana. Eso equivale como a $18 al mes. Para que tengan una idea de por qué los médicos quieren salir en estas misiones. O sea, dicen que es voluntario, pero no tienen otra, porque el Estado es el único empleador en Cuba. Entonces no tienen ninguna alternativa. O te vas en misión, o te vas en una lancha, o te mueres de hambre prácticamente. Y eso, bueno, hay que oír las historias que yo he oído de estos médicos, de cómo vivían en Cuba y por qué decidieron irse en misión, ¿no? En Kenia, esto es un caso muy importante, porque en Kenia solo hubo 110 médicos. Yo seguí este contrato desde que se hizo, ¿no? En el 2018, solamente como 100 médicos, aunque dicen 110, pero los 10 deben ser administradores, porque ellos mandan a veces choferes, jurídicos le llaman algunos, estadísticos que llevan la cuenta, y les pagan como médicos. Pero bueno, vamos a suponer, en algunos casos dicen 120, en otros 110, yo usé 110, en otros 100. Ahí se saca la tasa de la confiscación de lo que era, que gana Cuba y demás, pero el costo para Kenia era $13.000 por cabeza, y había médicos en Kenia que estaban desempleados, que se les pagaba 1/5 parte de eso, si tuvieran un médico local. O sea, no tenía ninguna razón de ser aquí. Y la Asociación Médica dio una batalla de 5 años y finalmente lo pudieron sacar. Vamos a pasar a vuelo de pájaro. Se vuelven locos leyendo los logros, las estadísticas que reporta Cuba, millones de operaciones. Yo creo que Cuba dice haber visto a 1/4 parte del planeta Tierra, los médicos cubanos en las misiones. Ninguna tiene sentido, pero todos los médicos que yo he entrevistado me han contado. Bueno, no quiero decir todos porque no a todos le he preguntado. Al principio la gente no hablaba de esto, vamos a decir, después de un tiempo acá.
¿Cómo manipulan las estadísticas? Para cobrarle más al país, para hacer más propaganda, ninguna estadística tiene ningún sentido, ¿no? Hay una violación sistemática de los derechos humanos de estos trabajadores. Es una fuerza cautiva, les restringen el movimiento, les retienen los pasaportes, los vigilan, tienen un reglamento por una resolución del Ministerio de Salud de Cuba del 2010, que se llama la resolución 168, donde no pueden salir de noche, no pueden no pueden hacer vida social, no pueden manejar un auto, no pueden salir del país. Una serie de restricciones absurdas que nadie podría superar. Y tienen separación familiar, control, vigilancia y demás. Por eso se han ido miles de médicos. Deja ver cuántos me faltan, pero muy poco. Dame 2 minutitos. Es una violación al derecho internacional, a los protocolos firmados por Cuba y los países receptores. Ahí tienen una selección de varios convenios de la OIT, el protocolo contra la trata y demás. En los Estados Unidos, el Acta de Protección de la Trata de Personas. O sea, este país hace un informe anual sobre el mundo por ley, requerido por el Congreso, donde dice lo que es el trabajo forzoso. Ahí tiene una serie de problemas para los países receptores que yo creo que Octavio va a tocar en eso. Nos hemos quedado sin tiempo, pero hay muchos médicos que no son ni médicos. Yo sé de un caso de una veterinaria que le dieron un curso de 6 meses y la mandaron a África como doctora, ¿no? Y esto me han hecho muchísimos cuentos de esos. Hay un riesgo muy grande a la seguridad nacional porque hay muchos infiltrados, hay agentes. En Bolivia había una misión casi de 700 y pico y solo 200 y pico eran trabajadores de la salud. Todos los demás estaban rindiendo funciones de inteligencia y políticas. Tiene unos costos tremendos para la sociedad cubana, entre ellos que en Cuba no hay médicos, no hay especialistas y no hay insumos que se mandan en estas misiones. Y para último que debió haber sido el primero, pero esta es la gran mentira que le ha dicho Cuba a su pueblo y a los mismos trabajadores de la salud, de que estas misiones se tienen que mandar para traer dinero para sustentar el sistema de salud pública de Cuba. Pero eso es falso por las mismas estadísticas de Cuba. Y ahí ustedes ven lo que Cuba invierte del total, que no llega ni a 1% en algunos años, inversión total del Estado en salud, de lo que son los ingresos que traen estos trabajadores. Y aquí hay una tabla, inversión, déjame ver si la puse aquí. No, pero yo tengo una que compara cuánto invierte Cuba en hoteles y en real estate, y son 40 y 50 veces más. Y esa es mi presentación. Muchas gracias. Después pueden hacer preguntas. Muchas gracias, Mel. Que lo voy a pasar con este. Bueno, muy buenas tardes, noches. Es un placer estar por vez primera en la Universidad Internacional de la Florida. Agradezco a Sebastián Arcos la invitación a participar en este seminario sobre las misiones médicas cubanas en México. Es un placer adicional compartir este panel con María Berlao, a quien conocí en medio de la pandemia en un evento más o menos similar. Como se señaló en mi presentación, yo soy investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México, cuya sede se encuentra en la ciudad de Cuernavaca, a 1 hora en auto de la Ciudad de México. Yo ahí me dedico a la docencia en sistemas de salud, que es uno de los 2 grandes campos de la salud pública, y hago investigación en políticas públicas. El tema de las misiones médicas cubanas no forma parte de mi trabajo profesional. Este ha sido un interés que yo he desarrollado de manera personal, pero este interés ha crecido con el paso de los años por razones obvias. La creciente participación de las misiones médicas en América Latina en general y la creciente participación de las misiones médicas cubanas en mi país, en México, sobre todo desde el 2006, que gobierna en mi país un gobierno de izquierda que ve con muy buenos ojos lo que sucede con la Revolución Cubana. Yo quisiera empezar mi presentación
con los mensajes principales, que son 3. El principal objetivo de la reciente contratación de 3,000 médicos cubanos en México no es ampliar la cobertura de atención a la salud en el medio rural, como sostiene el gobierno de mi país, sino subsidiar al gobierno de Cuba. 2, las misiones médicas, como ya está muy bien documentado, violan la ley de profesiones en México y los derechos humanos y laborales de los trabajadores de la salud cubana. Y 3, los acuerdos en materia de salud entre México y Cuba forman parte de una ambiciosa alianza multisectorial y estratégica. Mi presentación está dividida en 5 partes, posiblemente obvie una por razones de tiempo. En primer lugar, presentaré algunos antecedentes que nos van a permitir ubicar el tema de las misiones médicas cubanas en el contexto más amplio de la relación entre el gobierno de México y el gobierno de la Revolución Cubana. En la segunda parte hablaré de lo que yo llamo 2 oleadas de médicos cubanos en México. La primera que se inicia a principios de siglo y la segunda que arranca durante la pandemia de COVID-19. La tercera parte la dedicaré, y esta es la parte central de mi presentación, a hablar de la manera en que están operando las misiones médicas cubanas en México hoy. La cuarta parte, muy brevemente, haré mención a 2 proyectos adicionales en el campo de la salud que nos hablan de la intención de generar una colaboración en el campo de salud entre México y Cuba de largo plazo. Terminaré mi presentación con algunas conclusiones. Empecemos entonces con los antecedentes. A mi juicio, la historia de la relación entre México y Cuba puede dividirse en 4 grandes etapas. Una época de identificación y entendimiento que sucede entre 1959 y el año 2000, una época que dura 40 años, una época de enfriamiento de la relación que se produce entre el año 2000 y 2012, una época de amistosa tolerancia que sucede entre 2012 y 2018, y una época de franco apoyo y colaboración que inicia en el 2018 y que aún está vigente. Estas 4 épocas coinciden con cambios en el partido en el poder en México. Entre 1959 y 2000 gobernaba el país el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, un partido que gobernó México desde finales de los años 20 del año pasado hasta el año 2000, cerca de 70 años. Es un régimen el que surgió de la Revolución Mexicana y que abanderó, por lo menos en teoría, la bandera de la justicia social. Hubo en la relación entre los gobiernos priistas y el gobierno de la Revolución Cubana una suerte de identificación. Ambos regímenes habían surgido de un movimiento armado y ambos regímenes, por lo menos en teoría, tenían la bandera de la justicia social. Sobre la base de esta identificación desarrollaron una relación amistosa muy estable que se expresó sobre todo en el apoyo del gobierno mexicano a la Revolución Cubana en la arena internacional. Y esta colaboración se sostuvo también en un acuerdo implícito que nunca se hizo público, que el gobierno cubano no interviniera en los asuntos internos de México, cosa que sucedió, pero no así en otros países de América Latina. Esta primera etapa tiene su fin en el año 2000, cuando el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, pierde las elecciones presidenciales y asume el poder el Partido Acción Nacional, un partido de centro-derecha. El candidato del PAN en esas elecciones fue el expresidente Vicente Fox, que había sido gobernador de un estado del centro de la República, el estado de Guanajuato, y desde joven como político había defendido los principios de la democracia, vivíamos en un gobierno autoritario, y los principios del respeto a los derechos humanos. Y estas 2 banderas, cuando se convierte en presidente, las conserva y las lleva a la arena internacional y entra por esa razón en conflicto con el régimen de Castro. ¿Sí? Las relaciones se enfrían al grado de que están a punto de romperse las relaciones diplomáticas, pero en esto no sucede. Este proceso de enfriamiento continúa hasta el 2012 en una segunda administración del Partido Acción Nacional encabezada por el presidente Felipe Calderón. Y termina en el 2012 cuando el PRI regresa al gobierno. Y el nuevo presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto, restablece los términos de la relación con Cuba que había tenido su partido durante el siglo XX. La cuarta etapa es la etapa de apoyo y colaboración. Inicia en el 2018 cuando sube al poder un gobierno de izquierda, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y su partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Tanto López Obrador como su partido habían sido abiertamente desde hacía mucho tiempo fieles admiradores de la Revolución Cubana, y eso explica en buena medida lo que está sucediendo ahora. Bueno, a mí me parece que este contexto general nos va a permitir entender sobre todo el alcance de lo que yo llamo las dos oleadas de médicos cubanos en México. Una primera oleada que se inicia a principios de siglo y que tiene dos grandes momentos, y una segunda oleada que tiene posiblemente consecuencias mayores que la primera, que inicia en el 2019 con la presencia de médicos cubanos en combate a la pandemia en la Ciudad de México y en el estado de Veracruz, en mi país. Permítanme presentarles algunos detalles de esta primera oleada de médicos cubanos en México. Tiene, a mi juicio, dos momentos. Un primer momento que fue la contratación de trabajadores cubanos en el estado de Michoacán, un estado del centro de la República Mexicana. En el 2000, entre el 2000 y el 2006, gobernó este estado Lázaro Cárdenas Batel, el nieto de un expresidente de México y una persona que había estudiado en el Instituto de las Artes de La Habana. Deseoso de colaborar con la Revolución Cubana, contrató a un contingente como de 250 asesores para trabajar en el estado de Michoacán en el campo de la educación y la salud. Esta experiencia no tuvo mayores consecuencias. Terminó la administración de Cárdenas Batel en Michoacán y este contingente regresó a Cuba sin pena ni gloria. Pero este es, digamos, el primer momento de la primera oleada de médicos cubanos en México. Más o menos al mismo tiempo, en el 2003-2004, empezó a promoverse la idea de establecer una nueva sede de la Misión Milagro en territorio mexicano. Como posiblemente algunos de ustedes sepan, a finales del siglo, Fidel Castro y Hugo Chávez establecieron un programa que se llamaba Misión Milagro, que tenía como propósito ofrecer servicios oftalmológicos quirúrgicos a la población de bajos recursos de América Latina. Y esta Misión Milagro operaba con médicos oftalmólogos cubanos en dos sedes, sobre todo en Bolivia y en Venezuela. Y se buscó, a principios de siglo, establecer una nueva sede de Misión Milagro en México, con la colaboración, por cierto, de varios gobernadores de varios estados de México. Cuando llegó a oídos del ministro de Salud esta idea, el ministro de Salud en ese entonces, por cierto, era Julio Frenk, expresidente de la Universidad de Miami, el ministro Frenk decidió imponerles una condición que es una condición que se le impone a cualquier médico extranjero que quiere practicar la medicina en el país. Se les pidió que revalidaran sus estudios de medicina y sus estudios de oftalmología. Frente a esta condición, los responsables de Misión Milagro abandonaron la idea de establecer una nueva sede, la tercera sede en territorio mexicano. Este es el segundo momento de esta primera ola de médicos mexicanos, cubanos en México. La segunda tiene tres momentos. La contratación de 500 médicos cubanos para apoyar al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno del estado de Veracruz en la lucha contra la pandemia. La contratación después de la pandemia de 610 médicos cubanos para trabajar en la principal institución de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el tercer momento, muy reciente, a finales del año pasado, la contratación de 3.100 médicos para ampliar la cobertura de atención en las zonas rurales como parte de una nueva institución que se llama IMSS Bienestar. Permítame entrar en algunos detalles de estos tres momentos de la segunda oleada. Quiero señalar que el grupo de médicos que se envían a México para ayudar en el combate a la pandemia, muy pronto nos enteramos que no tenían las habilidades requeridas para hacer un trabajo efectivo. Si llegaron estos 500 médicos en un halo de misterio, había muy poca información en los medios, pero pronto se descubrió que estos 500 médicos eran en su mayoría médicos familiares o médicos en formación. No había en este grupo infectólogos, neumólogos o sobre todo médicos intensivistas, ¿sí? Y muy pronto se supo que la fortuna que se le estaban pagando a las misiones médicas cubanas realmente era un subsidio a la dictadura cubana. Un reportaje que se publicó en una revista por estas fechas resume de manera muy clara el sentimiento de la población mexicana respecto de lo que estaba sucediendo. 6.2 millones de dólares a cambio de nada.
Quisiera presentarles algunos comentarios del personal de salud del Hospital Tláhuac, un hospital de la Ciudad de México, respecto del desempeño de estos médicos cubanos durante la pandemia. Cito: no están preparados para apagar fuegos. No conocen ni siquiera los procedimientos más básicos de enfermería, como poner una venoclisis. Hasta aquí la cita. Cito: los médicos y enfermeras cubanos llegan a las 7 a.m., pero se quedan en el estacionamiento del hospital hasta 2 horas o descansando en las carpas porque no tienen asignada ninguna tarea. Fin de la cita. Cito: nos vendieron una idea falsa. Nos vendieron la idea de que venían a atender la emergencia, asesorar y casi enseñarnos, pero es personal que desconoce la atención médica. Bueno, a pesar del fracaso de esta misión cubana durante la pandemia, el gobierno del presidente López Obrador, un año después, entre 2022 y 2023, contrató un nuevo contingente de médicos cubanos, alrededor de 600 médicos cubanos que trabajaron en la principal institución de seguridad social de mi país, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay, lamentablemente, muy poca información sobre las actividades que desarrollaron y los sitios en donde operaron. Lo que sí se supo es que el IMSS le pagó al gobierno cubano 23.2 millones de euros por estos servicios al gobierno de Cuba. El tercer momento de esta segunda ola es la contratación, apenas el año pasado, de 3,000 médicos cubanos para trabajar en una institución nueva, el Instituto Mexicano de la Seguridad Social para el Bienestar, que atiende a la población más pobre del país, alrededor de 50 millones de mexicanos. Permítanme relatarles en qué condiciones están operando esta nueva misión mexicana. Se contrataron 3.101 médicos cubanos, médicos familiares y médicos especialistas hace apenas unos 6 meses. Los contrató el IMSS Bienestar, que, como mencioné, atiende a la población más pobre en el país. Trabajan en 320 municipios de 23 de los 32 estados de la República Mexicana. La pregunta que se hace la gente es: ¿quién puede oponerse a la ampliación de la cobertura de atención en el medio rural de México? Nadie en su sano juicio podría oponerse a esta medida del gobierno mexicano. Y esta pregunta de alguna manera está presente en todas las misiones de Cuba. El problema no es lo que hacen las misiones cubanas, el problema es las condiciones en las que operan las misiones cubanas. Y en el caso de México, como ha sucedido en otros países, lo que está sucediendo es lo siguiente. En primer lugar, las misiones médicas cubanas posiblemente estén violando la ley de profesiones de mi país, porque esos médicos lo primero que tendrían que haber hecho es haber revalidado sus estudios de medicina y, en el caso de los médicos especialistas, revalidar sus estudios de especialidad. Esto no parece que esté sucediendo. En segundo lugar, está la violación de los derechos laborales de los médicos y de las enfermeras cubanas, ¿sí? Se sabe que un alto porcentaje de los salarios asignados a estos médicos los retiene el gobierno cubano en un acto que se tipifica como retención indebida de salario y que en todo el mundo se considera un delito. En tercer lugar está la violación de los derechos humanos de estos trabajadores. Se les confisca el pasaporte, se les restringe la libertad de movimiento, no tienen libertad de expresión y están continuamente vigilados por gente del aparato de seguridad del gobierno cubano. Y en cuarto lugar, lo que mencionó María, ¿no? Hay una ubicua presencia de personal de seguridad en territorio mexicano, un asunto que va en contra de las leyes de mi país. Hay además, alrededor de este tercer momento de la segunda oleada, un enorme hermetismo sobre las misiones médicas cubanas, porque una de las cosas que está sucediendo con el creciente autoritarismo del gobierno mexicano es que se está reduciendo la rendición de cuentas y la transparencia. Hace poco desapareció en México lo que se llama el Instituto Nacional de Acceso a la Información, una agencia que le permitía a un ciudadano, a un periodista o un académico solicitar información sobre cualquier asunto público y por ley el INAI tenía que proporcionarla. Ahora no sucedía esto hace 2 años. Un periodista puede solicitar esta información, pero ya no hay una agencia que operacionalice esa solicitud de información y no sabemos lo que está pasando con las misiones médicas cubanas. Tenemos un desconocimiento total de la manera en que están operando y también de los recursos que está recibiendo el gobierno cubano por estos servicios. Hay además
una prohibición de acceso a los medios periodísticos a estas misiones. El único periódico que ha tenido acceso a las misiones médicas cubanas que están trabajando en el territorio rural es La Jornada, que es el equivalente al Granma, un periódico que nació como un periódico independiente y que ahora sirve a la 4T, que es el movimiento que está detrás del actual gobierno mexicano. La Jornada ha hecho reportajes sobre las misiones médicas cubanas, pero son reportajes verdaderamente deplorables porque para nada mencionan las condiciones en términos de derechos humanos o laborales en los que están operando estos trabajadores de la salud de Cuba. Quisiera presentarles algunas declaraciones de los senadores del Partido Acción Nacional respecto de este último contingente de médicos cubanos. Cito: está contemplado en la Constitución General de la República que tiene que dársele preferencia a los profesionales mexicanos cuando se está en igualdad de circunstancias. Hay en México más de 50,000 médicos subempleados o desempleados que podrían estar haciendo el trabajo que están haciendo los médicos cubanos. Cito: al gobierno cubano se le llega a pagar hasta 144,000 pesos mexicanos mensuales por médico, 6 o 7 veces más de lo que se le paga a un médico mexicano en las instituciones públicas. Termina la cita. Cito: los médicos cubanos trabajan en condiciones de esclavitud. Quisiera mencionar, por último, que junto con las misiones cubanas hay otro tipo de experiencias que nos hablan de una estrecha colaboración en el campo de la salud entre México y Cuba y que no terminan siendo sino subsidios a la dictadura cubana. Una muy notable es la compra de millones de vacunas Abdala contra el COVID-19. Esta vacuna parece ser que era relativamente efectiva, pero nunca fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. México, el gobierno de México compró millones de vacunas y se aplicó durante la pandemia. Tenía sentido la aplicación de esta vacuna al inicio de la pandemia, pero no al final de la pandemia, porque esta vacuna fue diseñada para variantes del virus que dejaron de circular. Y una de las cosas más vergonzosas es que en esta última temporada invernal, el gobierno mexicano volvió a comprar millones de dosis de vacunas Abdala cuando las variantes para las que fue diseñada esta vacuna ya no estaban circulando en México y le estaban dando al pueblo mexicano una falsa sensación de seguridad. No sabemos cuánto dinero gastó el gobierno mexicano en la compra de estas vacunas, pero ha de haber sido una fortuna. Otro ejemplo de la colaboración es la firma de un contrato para formar 1,000 médicos mexicanos en diversas especialidades en los alicaídos hospitales de Cuba. Formar médicos en anatomía patológica, geriatría, medicina intensiva, medicina física, rehabilitación, psiquiatría y epidemiología. Se firmó un contrato por casi $40 millones. En mi propio instituto, en el Instituto Nacional de Salud Pública, tenemos recursos más que suficientes para médicos que ahora se están formando en epidemiología en Cuba. Quisiera terminar con 2 conclusiones. 1, el siguiente gran capítulo de la saga de las misiones médicas cubanas, no hay ninguna duda, se está montando en tierras mexicanas. Y 2, las misiones médicas cubanas son parte de una amplia estrategia para financiar a la dictadura cubana y una operación política de largo plazo disfrazada de salud. Quisiera terminar con una cita del ex canciller mexicano, del ex ministro de Relaciones Exteriores y profesor de la Universidad de Nueva York, Jorge Castañeda. Habiendo seguido, estudiado y vivido la experiencia cubana desde principios de los años 70 y conociendo la enorme simpatía de López Obrador y sus colaboradores por Fidel Castro y su legado, me temo que nos hallamos ante un asunto que es todo menos efímero. Van en serio. Muchas gracias. Magnífico, magnífico. Muy bien, vamos a pasar entonces a preguntas y respuestas. Quiero pedirles, por favor, que levanten la mano y una vez que yo los señale, que se pongan de pie, porque es mejor para oírlos en todo el salón si están hablando de pie. Si hablan sentados no es igual, créanme que funciona. Adelante, por favor. Preguntas. ¿No hay preguntas? Una pregunta.
haciendo para combatir la trata de personas. Otros países, ninguno. Y aquí en Estados Unidos se ha logrado con un gran esfuerzo que el Departamento de Estado, después de años de someter informes, de reuniones, de convencerlos que esto no es un programa voluntario, porque esto también responde a intereses políticos, los profesionales que trabajan en la Oficina de Trata de Personas, que es muy grande en el Departamento de Estado, empezaron a clasificar a Cuba como un estado que se llama Tier 3, clasificación 3, que son los estados que no colaboran con combatir la trata de personas en su territorio, que no están haciendo nada. Y entonces, ahora la batalla es que los socios de Cuba también reciban una clasificación 3, ¿no? Pero lograr eso costó años, y de señalar a Cuba, señalar especialmente el que era trata de personas en las brigadas médicas. Y a ver, la Unión Europea acaba de pasar una resolución que también fue un esfuerzo de años condenando a las brigadas médicas de Cuba, cosa que no significa nada. Es mejor que nada, ¿no? Pero la narrativa sobre esto, Cuba la maneja brillantemente desde los años 60, de los 70, etcétera. Todavía hoy día en Cuba, que los hospitales se están cayendo a pedazos, yo recibo los partes de los académicos amigos de Cuba, de gobiernos que ensalzan a Cuba como potencia médica. A la OPS, la OMS, vende a Cuba como un ejemplo de la región. O sea, han volcado el aparato diplomático de influencia y propaganda de Cuba, que es gigante, a esto especialmente porque es la principal fuente. Entonces, a contestar tu pregunta, no me viene a la mente ningún gobierno, ningún país del mundo que ha firmado estos tratados contra la trata de personas, contra la confiscación de salarios, que haya hecho nada. Jaime. Siguiendo la segunda vez, en la población de esos países, la prensa de esos países, México, dicen. Bueno, yo creo que hay dos posibles respuestas a esta pregunta. Creo que una de las razones por las cuales se tiene esta imagen positiva de las misiones médicas cubanas es porque durante mucho tiempo el sistema de salud cubano, al principio de la revolución, fue un sistema de salud ejemplar. Pero era en un momento en que las condiciones de salud estaban dominadas por las infecciones comunes y era relativamente sencillo resolver los principales problemas de salud de los países pobres. Pero esto dejó de ser cierto hace más de 30 años. Cuba, como el resto de los países de ingresos medios, empezó a pasar por una transición epidemiológica y empezaron a ser más frecuentes las enfermedades costosas, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. Y simple y sencillamente la economía cubana no tiene los recursos para atender las nuevas patologías. Entonces Cuba desde hace 25 o 30 años dejó de ser un ejemplo para la salud, pero sigue habiendo en el imaginario popular la idea de que los médicos cubanos son médicos extraordinarios. Los indicadores de Cuba ya no son buenos indicadores. La salud en Cuba no es la mejor salud de América Latina. Tiene las peores estadísticas, por ejemplo, de cáncer, no se diga en salud mental, en problemas cardiovasculares, la prevalencia de tabaquismo en adultos es altísima, etc. Entonces, esto explica en parte la imagen que tienen las misiones. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, en países como México, es que la historia sobre las condiciones en las que están operando los médicos cubanos en las misiones es una historia, una narrativa que le llega a cierto sector de la clase educada. Lo que le llega a la población pobre es que hay 3,000 médicos cubanos trabajando en clínicas y hospitales del campo, de las comunidades rurales, a las que no quieren ir los médicos mexicanos. Entonces, esta narrativa que maneja muy bien el gobierno cubano y que maneja muy bien el actual gobierno mexicano es la que está prevaleciendo. Pero sí hay entre la gente educada de mi país, en la academia, conciencia de las condiciones en las que están operando estas misiones, de los problemas de esclavitud moderna, de violación de los derechos humanos, de violación de los derechos laborales. Sí hay conciencia y hay artículos en la prensa
que le hacen ver a la gente esto, pero son artículos que de pronto hacen ruido 1 o 2 o 3 días y después, en el caso mexicano, las noticias la toman de nueva cuenta los problemas de seguridad de mi país. Créame que yo soy de Venezuela, entonces usted me ha pintado un escenario que yo viví personalmente y que conozco de manera directa, porque de paso conocí médicos de las brigadas que estaban en Venezuela, conocí la misión Milagro, la misión Barrio Adentro, y para mí es tan triste, doloroso y frustrante. Me encantó la exposición, las dos presentaciones, de verdad que los admiro y se los agradezco, pero yo me siento muy frustrada porque estoy viendo que está pasando en su país lo que pasó en el mío, y nunca se pudo hacer nada ni se ha podido hacer nada. El lenguaje del gobierno de Chávez era ese, que los médicos venezolanos no quieren ir a donde nosotros mandamos a estos, que sí van y son muy buenos. Y era mentira, o sea, había médicos del Seguro Social que estaban sin trabajo, se les pagaba más a los médicos cubanos. Desconozco en los últimos años cómo son los números y las cifras, pero esa era la realidad. Entonces me llena de frustración pensar que esto sigue ocurriendo, que siguen avanzando, que son proyectos tan beneficiosos, unos subsidios tan fáciles para el gobierno cubano, y que no se puede hacer nada. Es decir, ¿dónde está la Organización Internacional del Trabajo? ¿Dónde están todos estos convenios internacionales contra la trata de personas? Yo conocí una señora que era médico, pues decía ella que era médico, que por primera vez después de 14 años, cuando llegó a Venezuela, pudo hablar con su hija que se había ido a España, que no se lo permitía, que de paso estos médicos están vigilados, es decir, entre ellos mismos se cuidan, y de ese grupito que mandan hay como unos que los cuidan. Varias veces la invité a tomar café para conversar de estas cosas y me decía que ella no la dejaban, no podía, la estaban chequeando. O sea, es una situación terrible, y no entiendo por qué no se hacen o no se han encontrado medidas más efectivas, condenas más claras, fuertes, a nivel internacional. O sea, de verdad que me duele muchísimo que esto esté pasando en México, y si el lenguaje y el gobierno no cambia, yo creo que no hay nada que hacer, por lo menos esa es mi experiencia. Había una pregunta por acá. Antes de esa pregunta, quería hacerte un comentario, si me lo permite. Y ante todo, quiero darle las gracias a Sebastián, a Cuban Research Institute y a ustedes, y especialmente es honrada de estar con Octavio en este panel. No lo dije al principio para no robar tiempo de la presentación, pero quería comentarte algo, porque eso es muy válido, y a pesar de las denuncias que se han hecho, especialmente en los últimos años, ha seguido esto, y Cuba es inmune a la crítica. O sea, yo llegué a la conclusión, después de tantos años de trabajar esto, que aquí lo único que va a funcionar son las consecuencias, ¿no? Cambios de gobierno, porque las brigadas que se han retirado de Bolivia con un cambio de gobierno, de Brasil cuando venía Bolsonaro, de Ecuador, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos ante un monstruo que es un gobierno cubano que tiene más embajadas en el mundo que cualquier país de América Latina, más embajadas en el mundo que Canadá, que España. O sea, es increíble que esta islita se ha podido comer a Venezuela, expandir su modelo, siendo un parásito económico, porque tienen un sistema los servicios de inteligencia cubanos están entre los mejores del mundo. Tienen, y esto estoy usando cifras de ellos, más de 1.700 grupos de amistad en el mundo que hacen el trabajo de propaganda. Han colado agentes en la prensa, el gobierno, la academia, del mundo entero. Eso es así, eso es todo, eso merece otro panel, ¿no? Y tienen un aparato de propaganda que todavía funciona. Me decía el profesor de la Fuente que no, que el aparato de propaganda se está yendo gente. Sí, pero ellos siguen. Yo sigo este tema todos los días y todavía yo recibo partes del mundo entero de que Cuba es una potencia médica, que tiene que darnos... entonces, eso está perdido. No hay recursos para eso, para contrastar eso. Lo que sirven son las consecuencias. Y hace unas pocas semanas, como 2 semanas,
el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que por primera vez se van a poner sanciones que pide la ley, o sea que no es una ley por Cuba, de Trafficking in Persons Victim Act desde el año 2000, y el Congreso la ha ido afianzando cada vez más. Y no han anunciado todavía contra quiénes. Sanciones contra funcionarios cubanos y de otros gobiernos que estén participando en la trata, van a restringir las visas de entrada a Estados Unidos. O sea, el ministro de Salud de Barbados o de Jamaica no va a poder traer a su familia a Disney World o a Nueva York o a Miami. Y eso va a tener posiblemente cierto efecto. Se formó tremendo el lío en CARICOM, ¿no? Están hablando, no estamos explotando. Eso es toda otra historia, ¿no? Pero eso no, lo que puede provocar eso es que las brigadas en Trinidad y Tobago, en Santa Lucía, ahora van a ir a México. O sea, Cuba va a seguir recibiendo el subsidio por esto, pero sí les va cerrando el cerco y a lo mejor eso da lugar a las sanciones que sí pueden contar, que son las ayudas que da Estados Unidos a países que reciben las brigadas médicas cubanas. En nuestro último informe que está el Departamento de Estado, hacemos un informe anual, yo por primera vez saqué este país, Timor-Leste, por ejemplo, que tiene una brigada, recibe de Estados Unidos tantos millones. O sea, Estados Unidos está subsidiando el subsidio que da. Exacto. Bahamas, por ejemplo, otros países, si eso se hace ese cálculo, en el caso de México no creo que va a ser una diferencia, ¿no? Porque ya hay una alianza política y estratégica que puede superar eso. Yo creo que en el caso de México lo único que surtiría efecto, que le comentaba Octavio, es que Estados Unidos anuncie que los médicos que están siendo explotados en México, que es un país limítrofe, o sea que está sujeto al derecho internacional, la ley de non-refoulement, que tú no puedes devolver a un país donde está siendo explotado, van a ser recibidos con un parol especial. Pero me parece que el ambiente en este país no es de recibir inmigrantes. O sea que eso yo creo que es lo único que puede desarticular, porque en Brasil las asociaciones médicas se fajaron y solo vino un cambio cuando venía un cambio de gobierno. Eso es lo que quería comentar, ¿no? Porque estamos ante una situación muy complicada. Bueno, buenas noches, gracias Sebastián por traer esto a nuestra universidad. Siempre es bueno, María, pero como buenas presentaciones. Tenía una pregunta para cada uno. Nosotros estábamos hablando, claro, bastante antes, pero María, en tu caso, una de las cosas que vi que a pesar de todo lo que hablamos tú y yo, es financiamiento de muchas actividades por Noruega, por Bélgica, por Francia, países que tienen buenos sistemas de salud pública y que por encima están financiando, donde también son países donde, si bien el nivel de la propaganda cubana, no viste la narrativa es alto, pero en esos países la prensa es mucho más abierta, ella no es pagada como puede ser en muchos de los otros. ¿Cómo ahí has tenido, no sé si has tenido interacción con ellos, cómo ahí a lo mejor, cómo financian países, de nuevo son países que tienen sistemas de salud importantes, que son modelos más abiertos a libertad? Si has tenido en tu caso, esa es la pregunta para ti. Doctor Gómez, una de las cosas interesantes, a mí me encantó el desglose de los diferentes, porque lo enseño en la clase, de diferentes desgloses de la política mexicana, ¿no? En diferentes partes. ¿Cómo usted ve hacia adelante? Porque una de las cosas que veo ahí es que donde hubo más enfriamiento fue, ¿no? Los dos periodos del PAN, de Fox y Calderón, pero ha habido un totalmente desmantelamiento de los partidos políticos tradicionales en México, ¿no? El PRI, que era el todopoderoso, casi no tiene ya ni para registrarse. El PAN obviamente tiene una coalición general y Morena obviamente ha cooptado. Si nos basamos de que el cambio a esto está basado en cambio político, ¿no? Hay un cambio de régimen como se vería en otras partes, o no sé, Brasil o en otras partes, ¿cómo usted lo ve hacia adelante? No ahora que Morena sigue en pie, porque no creo que la administración de Sheinbaum sea muy diferente en esto a el hombro alrededor de otras cosas, pero hacia adelante, ¿no? Especialmente donde no hay una oposición organizada o donde no hay claramente decir, bueno, si hay un cambio a tal movimiento político, porque no creo que hoy en día está tan organizada. Así que a lo mejor para cada uno, si tienen un poquito de luz sobre estos temas sería. María. No, que empiece él, por favor, que yo hable mucho. Bueno, a mí me llama mucho la atención las similitudes que encontró entre México y Venezuela en relación con las misiones médicas. Ahora yo le regreso mi impresión en relación con la pregunta que hace
el maestro de la Fuente. Yo no soy optimista respecto de lo que pueda pasar en el futuro de mi país. Tenemos una presidenta que tiene una imagen mucho mejor que la del presidente previo. Es una mujer inteligente, bien preparada, no tiene una actitud confrontacional, no era como el presidente López Obrador, que salía todas las mañanas a dividir a los mexicanos. Es una mujer muchísimo más mesurada, pero está siguiendo exactamente el mismo guión que le dejó el presidente López Obrador, y hay mucha gente que piensa que quien sigue mandando en el país es este político tabasqueño que llevó a mi país al desastre. Y lo que mucha gente sostiene, regresando a la impresión de lo que está sucediendo en mi país, es que, y esto puede explicar lo que llegará a suceder en el futuro de México, es que México y Morena está siguiendo el guión que se estableció en Venezuela. Primero una alianza con los militares y con los delincuentes. En segundo lugar, un desmantelamiento del poder judicial que está a punto de concretarse en México. En un tercer momento, un control del sistema electoral, y cuando esto suceda ya no va a haber marcha atrás. Y eso está sucediendo de manera clarísima en el caso mexicano. ¿Y qué significa esto? Que hacia adelante lo que yo veo es un creciente autoritarismo. Hoy en la mañana uno de los grandes editorialistas de mi país hablaba de una dictadura constitucional la que se está formando en México, siguiendo los pasos de Venezuela, y Venezuela siguiendo los pasos de Cuba. Entonces, yo no soy optimista ni en el campo de la salud ni en respecto de lo que pueda suceder en términos generales en México. Y lamentablemente la presidenta, que tiene una mejor imagen, está ayudando a que la gente no se fije demasiado en esta tendencia autoritaria que se está produciendo en mi país. Te respondo la pregunta. La pregunta da para otro panel, ¿no? Porque en verdad es un tema tan nutrido, con tantos ejemplos, ¿no? ¿Por qué estos países que son democracia financia? Te puedo hacer la historia de Noruega. Cuando yo escribí el trabajo sobre Haití, que Noruega estaba, Haití recibía dinero de muchas, y todavía recibe, de muchas democracias del mundo. Yo hice todo un esfuerzo con Noruega, que contestó perfectamente, todo diplomáticamente, hasta que les pregunté, bueno, ustedes saben que esto es una esclavitud moderna. Silencio absoluto. ¿Qué pasó con Noruega? Me enteré que, bueno, el libro mío sobre la intervención de Cuba en Venezuela, el capítulo final es sobre Noruega, justamente. Cuba ha trabajado en Noruega, ¿se imaginan? Cuba trabajando en Noruega con agentes en la prensa, en el gobierno, en la academia. Entonces, ¿cómo uno va a combatir eso? Eso es una cuestión política. Latinoamérica es de la izquierda, la OTAN es de la derecha, la OTAN, Estados Unidos. Entonces, no le van a hacer caso, y nosotros somos un piojo ante un monstruo. ¿Cómo tú puedes hacer ese trabajo? O sea, es una cuestión política ese financiamiento, y yo creo que a estas alturas ya no se puede ni manejar. Este país, USA, durante el gobierno de Obama, le dio dinero a la brigada de Cuba en África cuando el Ebola. Financió con equipos y demás, y la embajadora de Naciones Unidas, Samantha Powell, alabó a la brigada cubana, estando ellos, y yo sé que hubo un esfuerzo dentro del Departamento de Estado y le mejoraron la calificación a Cuba de trata. Entonces, esto es una cuestión política. Sí. Sí, pues mi pregunta es si los médicos nacionales, por ejemplo, los mexicanos o los venezolanos, de verdad prefieren o no quieren trabajar en el campo, en medio rural. ¿Ya? Bueno, este es un tema que se ha debatido muchísimo en el campo de la salud global. Este es un problema que enfrentan prácticamente todos los países. Los médicos no quieren ir a trabajar a las zonas rurales dispersas porque las condiciones de vida, los incentivos laborales son muy pobres. Yo, experto en recursos humanos, le preguntaba si había países que hubiesen podido resolver este problema, y me mencionaba dos. Uno era Chile, que vinculan la capacitación incluso de sus médicos especialistas, condicionan la capacitación de sus médicos especialistas a pasar un buen número de años en comunidades rurales dispersas, y lo han resuelto relativamente bien. El otro país es Tailandia,
que han utilizado a los monjes, que tienen una vocación de servicio para llevar servicios médicos a las poblaciones rurales. Es un hecho que en Brasil y en México los médicos no quieren ir a trabajar, y entonces es una buena excusa para contratar a los médicos cubanos que reciben una cantidad de dinero que no recibirían en Cuba, resuelven muchos de sus problemas y en algunos casos están forzados a atender las órdenes de su gobierno. No, están forzados. Quiero que ese es un tema muy importante, porque es cierto, ¿no? Pero los seres humanos son libres de tomar esa decisión. ¿Qué pasa en muchos de estos países que yo he analizado, ¿no? Donde están los cubanos en zonas remotas, en África, en Centroamérica y demás, si se pagara, y no se ha hecho hasta donde yo sé, lo que se está pagando por el médico cubano, si se ofrece al médico local, eso sería un buen experimento, atraería a los locales. Claro. Solo usar esa fórmula. Pero entonces la pregunta que yo hago a las personas que dicen, pero los médicos cubanos todoterreno, que tienen que ir porque los ordenan, ¿no? Y a veces, como me contaban unos que estuvieron concentrados como colegiales, esperando que le asignaran una brigada de COVID, a ver dónde Cuba conseguía un contrato, ¿no? ¿Cómo esta gente no les dan una opción? Entonces, ¿por qué es que solo van los médicos cubanos? Se pregunta, ¿son los únicos médicos del mundo que tienen corazón para ir a tratar a los pobres? Yo me pregunto, ¿qué han comido los cubanos que son distintos, no? Por supuesto, ese no se daría si los cubanos no están obligados por un sistema totalitario que se traduce y que se traslada al lugar a donde llegan, porque tienen que seguir un reglamento que le viola los derechos humanos en territorio extranjero como si estuvieran en Cuba. Así que nada, gracias. Muy buena presentación. Sí. Pregunta que va con el tema, pero quizás no. De estos médicos que son enviados a estos países, hay muchos que van con la intención de ir. Hay algunas cifras que digan la cantidad que se han ido bien para los Estados Unidos o para otros países. Otros van para Chile, otros van para otros países democráticos, ¿no? Ustedes saben de algunas cifras que existen. Las cifras que yo tengo, le iba a buscar, pero bueno, me sé algunos datos, ¿no? Que me la dio el Departamento de Estado hace unos años. Estados Unidos tuvo el Cuban Medical Parole Program, que le daba un visado especial a médicos que estaban en misiones en extranjero, que podían llegar a la embajada de Estados Unidos y pedir y por ese programa entraron casi 7,000 personas como en 5 o 6 años, ¿no? Ese programa, el presidente Obama lo terminó 10 días antes de dejar la presidencia y no se volvió a poner, ¿no? Pero entraron casi 7,000, pero venían algunos con su familia, entonces no hay un número exacto en ese tiempo. Me dicen colegas míos, médicos brasileños que tienen asociaciones, que en Brasil se quedaron como 4,000 en los 5 años que estuvieron allí. Yo conozco muchísimos que están en Estados Unidos que no entraron con el Cuban Medical Empowerment Program, entraron por la frontera. Entonces es imposible decir cuántos han entrado, no sé. Miles. Bueno, esta cifra de Brasil es dramática porque llegaron a ver en más médicos, cuando mucho 15,000 médicos. Y si 4,000 aceptaron el asilo que les ofreció el presidente Bolsonaro, es casi la mitad. Cuando la misión termina, esa estadística la sacó la prensa brasileña, se quedaron como 1,000 en ese momento, porque Cuba les dio unos días para irse. La misión de Brasil, Cuba la retiró repentinamente unos meses antes ya había ganado Bolsonaro la elección. Bolsonaro había dicho que al entrar a la presidencia iban a cambiar los términos y los médicos tendrían que revalidar y poder traer a sus familiares y ser contratados directos. Entonces Cuba retiró la misión, que había en ese momento, eran bastante menos que 14,000. Ahora no me acuerdo el número exacto, 8,000 y pico.
Me parece que se quedaron en ese momento, los obligaban, o sea, tuvieron que dejar las cosas, se tuvieron que ir muy rápido, me han hecho la historia algunos de ellos, casi 1000 se quedaron en ese momento, un buen % de los que estaban. Entonces, en los 5 años se fueron quedando más. No sé si esa es una estadística oficial de 4000. Le pregunté justamente hoy día a una médica que no sé si me ha contestado, porque estaba terminando un trabajo y quería citarla. No lo sé. En México se han quedado, yo sé de algunas decenas, pero no hay una estadística, ¿no? No. No. Tienen miedo porque en México, ¿qué pasa? En países como en Venezuela, las autoridades de inmigración están trabajando junto con la inteligencia cubana. Entonces, si los identifican, los deportan para Cuba, castigados. Pierden los ahorros que hicieron en Cuba, etcétera. Hay un castigo que pueden coger hasta cárcel. Hasta ahora yo no sé de ninguno que ha ido preso, pero está en la ley que los pueden meter presos por desertar una misión. Entonces, en México es más complicado, que como era en Venezuela, que yo oí tremendas historias de los médicos escapando por la frontera a Colombia y demás. Pregunta. Si no hay preguntas, yo quería hacer un... Sí, dale. Cuando Chávez llega al poder en Venezuela, Venezuela se convierte en el sostén económico del régimen cubano, que había estado sin sostén desde el colapso de la Unión Soviética en el 91. El parásito ha desangrado a la economía venezolana. Venezuela hoy está en una situación económica bastante difícil y vemos a México incrementando su contribución petrolera a Cuba y ahora su contribución directa en términos de salarios de médicos a Cuba. ¿Está México posicionándose como el posible sucesor del sostén del régimen cubano en el hemisferio, el sucesor de Venezuela? ¿Eso es una posibilidad o es un momento político que estamos viendo ahora mismo? Bueno, yo creo que la cantidad de petróleo que le dio a Venezuela a Cuba en los momentos de boom de Chávez, yo creo que es una experiencia irrepetible, ¿no? Pero México se encuentra en una situación económica difícil. El déficit del actual gobierno es de cerca del 6% del Producto Interno Bruto. O sea, el gobierno mexicano necesita reducir sus gastos porque el déficit es enorme y de hecho en el nuevo presupuesto de este año hubo el compromiso de reducir ese déficit a la mitad. Y sin embargo, hace un par de meses se mandaron millones de barriles de petróleo que por supuesto el gobierno cubano no va a pagar. Entonces, yo no sé si llegue a jugar el papel que Venezuela jugó, sostener la dictadura cubana, pero que tiene las intenciones de seguirlos apoyando, no me cabe ninguna duda. El nivel de coincidencias que existe entre el actual gobierno de México y el gobierno cubano es enorme. El presidente de Cuba asiste regularmente a las ceremonias más importantes del gobierno mexicano. Silvio Rodríguez visitaba constantemente la casa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El hijo de López Obrador se llama Jesús Ernesto en honor al Che Guevara. Entonces las coincidencias son enormes, crecieron en esa tradición, la actual presidenta de México creció en esa tradición y no se han deslindado para nada de los abusos del gobierno de Cuba. María, ¿qué tú crees? No, yo coincido con él. O sea, aunque México quisiera, no puede. Cuba es un paciente terminal, la economía está cada vez peor, o sea, el subsidio tendría que ser mayor y México no puede. Y la situación que se dio con Chávez y el boom petrolero antes del desastre de la economía, eso es irrepetible. No, aunque quisieran, no pueden. Y probablemente quieren, ¿no? Porque lo estamos viendo. Pero las brigadas médicas, las que yo he examinado, la mayoría son un subsidio a Cuba por razones políticas, ¿no? Pero, y las que no. No, yo solo quería añadir una nota que tomé de la presentación de Octavio, ¿no? Cosas que él
señala de la Brigada México, que yo supe cuando el COVID, porque tenía una amiga doctora, una colega que estaba en un hospital donde estaban los médicos cubanos. Esto se dio en Italia con el COVID, se dio en otros países, se reportó, pero por supuesto no hay un aparato de propaganda que disemine esa información, ¿no? Los médicos cubanos no tienen la preparación, los intensivistas cubanos lo que tienen es un curso de 6 meses. O sea, no tienen la ni los especialistas, los médicos en general. Yo estoy hablando de generalidades, puede haber algunos muy bien formados y muy bien preparados, no tengo duda. En general, lo que Cuba ha hecho es fabricar médicos para poder exportarlos, porque es por mercantilismo, no demás, pero incluso los médicos que están especializados, por ejemplo, en Operación Milagro, yo he hablado con cirujanos oculistas y otros médicos que me han contado, o sea, hacen esas operaciones para ganar dinero, diagnostican pacientes que no necesitan las cirugías. A ese nivel llega Cuba, ¿no? Por el negocio. Entonces, no tienen la cantidad de especialistas que necesitarían. Esto es un negocio que tiene su tope, ¿no? Está llegando al tope. Y bueno, ¿y cuántos países van a mantener una brigada ahí? Que hay informes de mala praxis, una serie de cosas que no es tan fácil de tapar cuando crece esta cuestión. Tiene que ser un aliado muy fuerte como México en un país muy grande para que eso se diluya. Pero bueno, eso yo quería comentar, porque esto de las reválidas, los graduados de la ELAM, por lo general, y esto lo han publicado varias asociaciones médicas, la de Uruguay, la de Costa Rica, la de Kenia, la de Sudáfrica. Estos médicos, cuando se gradúan de médicos en Cuba, necesitan por lo menos 2 años de formación adicional en sus países. Entonces, esto es un patrón, ¿no? Pero cuando hay un interés político, se logran muchas cosas. Si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces les pido que le demos un abrazo. Un abrazo también. Gracias a ti. Muy bueno. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Esperamos verlos de nuevo con nosotros.